Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Andrés y en este podcast me gusta compartir reflexiones de vida y formas de ver nuestra sociedad desde mi experiencia y desde mis conocimientos. El día de hoy los quería invitar a hablar de la IA y su aporte a las sociedades actuales. Me parece interesante que podamos hablar sobre la IA, ya que, bueno, hoy por hoy se están desarrollando mucho software y muchas tecnologías que están como impulsadas por la inteligencia artificial. IA es un diminutivo de inteligencia artificial y, bueno, como decía, hay muchos software que están como funcionando o siendo impulsados por la inteligencia artificial y está bueno que podamos como empezar a charlar sobre estas cuestiones de una manera como... Sí, como con cierta conciencia, ¿no? De qué es la inteligencia artificial y cómo nos puede influir a nivel sociedad. Muchas veces cuando hay un desarrollo humano no tomamos conciencia de que ese desarrollo humano va a ser aplicado en nuestras sociedades y como que perdemos de vista la influencia que todo desarrollo humano tiene sobre las sociedades. Si nos ponemos a reflexionar y nos ponemos a ver cualquier desarrollo humano, desde el vehículo hasta cualquier desarrollo en tecnología que hayamos visto como el celular, que es un desarrollo relativamente nuevo, cómo se ha expandido y cuánto ha cubierto sí, como cuánto ha cubierto de nuestra vida cotidiana. Hoy por hoy, en las sociedades que vivimos, pensar en estar viviendo sin un celular es como algo, sí, como algo impensado, eh, como que no sabes cómo cubrir todo lo que el celular hace. Y si nos ponemos a pensar, quienes son de mi generación, quienes ya pasaron los 35, se van a dar cuenta de que hubo una etapa de su vida en que el celular no ocupaba un rol tan importante o tan protagónico en nuestras vidas. Y sin embargo, hoy día no podemos salir de nuestra casa, salvo que vayamos al gimnasio, sin el celular. Y muchas veces también se lo ve en el gimnasio. Vos vas al gimnasio y ves a las personas con los auriculares y los celulares que los van llevando para todos lados. Es como si el celular se ha vuelto como un compañero. Si nos ponemos a reflexionar y nos ponemos a ver cómo funciona la inteligencia artificial, que, bueno, básicamente lo que hace es utilizar algoritmos de aprendizaje para poder como imitar una función intuitiva, sí, una función intuitiva similar a la que tenemos los seres humanos, porque, bueno, la inteligencia artificial lo que hace es imitar la inteligencia humana. De alguna manera lo que se busca crear con esta tecnología es una tecnología que eh, imite la forma de pensar humana y de alguna manera también generar como un dispositivo que al alcance de la mano de todas las personas, que le brinda a la persona una forma sí, como que de procesar datos muy rápidamente. Por eso es que está tan hablado cómo se utiliza la IA o el chat GPT, que es un software que utiliza precisamente inteligencia artificial para, no sé, en los exámenes o para hacer trabajos prácticos o para incluso trabajos en un trabajo, sí, en un trabajo fuera de la escuela, ¿no? Que vos estés en una oficina o en algún lugar realizando alguna tarea y utilices estas herramientas de inteligencia artificial para, no sé, entregar un reporte o sí, algún trabajo que te toque realizar. Ahora, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial y cómo esos desarrollos nos afectan como seres humanos, como decía en una parte del video, no tomamos conciencia de cuánto un desarrollo humano, el que sea, cualquier tecnología nueva, influye en las sociedades y en la forma en la que esa sociedad se vincula entre los diferentes individuos y en los diferentes procesos productivos que la sociedad tiene. Como dije también en una parte del video, lo que hace la inteligencia artificial es suplir la habilidad humana de pensar o de reflexionar o de dar una respuesta creativa a un problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que nos sucede como un punto principal si empezamos a utilizar esta tecnología sin conciencia, si la empezamos a utilizar como sin conciencia de lo que puede producir? Una forma interesante de verlo es como decir, si la inteligencia artificial lo que hace es suplir la inteligencia humana, y ya sabemos quienes estamos estudiando el psique humano, sabemos que la mente humana o la inteligencia es como si fuese un músculo. A medida que vos más la utilizás, más la desarrollás. Y a medida que menos la utilizás, menos la desarrollás y se empieza a volver como nula. Empezamos como a perder nuestras habilidades cognitivas. En el cerebro lo que hay son redes neuronales. ¿Qué quiere decir? Hay una célula principal, que sería la neurona, que forma una red con otra neurona y así hay miles de neuronas y esas redes neuronales lo que hacen es transmitir información de una neurona a la otra
y esa información que se transmite de una neurona a la otra va a darte una respuesta, ya sea una respuesta intuitiva, que vos tenés que realizar una tarea o poner un pie adelante para no caerte, todo lo que la mente va haciendo en automático, y por el otro lado tareas de lo cotidiano, tareas complejas, no sé, que tengo que realizar un trabajo, un reporte, tengo que estudiar una materia, lo que sea que tengo que hacer. Voy a estar utilizando los diferentes caminos neuronales y a medida que yo más los uso, se llaman redes Hebbianas. Esas redes se van volviendo como más profundas, es como si fuese un río, el cauce de un río, por donde pasa energía. Incluso cuando se ven los cerebros se ve que son como rayitos, como rayos de luz. Bueno, hay energía que cruza de una neurona a la otra y esa energía que va cruzando cuando estamos haciendo una actividad repetida, lo que va sucediendo es que esas redes se van volviendo más profundas, quiere decir que se va arraigando más, y en la medida en la que yo no uso ese camino neuronal, se empieza a borrar y desaparece. Entonces ahí sucede esto que nos pasa cuando nos olvidamos de cosas, o me olvidé de algo que estudié, o ya no sé hacer algo que antes sabía. Por ejemplo, el andar en bicicleta, una vez que ya desarrollaste esa habilidad, se graba tanto en el cerebro que, independientemente del tiempo en el que vos vuelvas a andar en bicicleta, supongamos que pasaron 5 años, la mente automáticamente va a saber cómo posicionar el cuerpo y tal vez te cueste un poquito el arranque, pero después ya seguís como si nada. Bueno, eso es un ejemplo de cómo el aprendizaje, una vez que ya se fijó, se sostiene en la mente. Ahora, ¿qué sucede cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial y esta empieza a suplir la habilidad del ser humano de desarrollar la mente? Lo primero que vamos a ver acá, vamos a ver un primer conflicto, y como decía en una parte del video al principio en la introducción, está bueno hablar de estas cuestiones porque si no las hablamos no tomamos conciencia de cómo un desarrollo tecnológico afecta a las sociedades. De la misma forma que, como dije, los que son de mi generación en una época no usaban celulares, si nos ponemos a ver en el presente nos vamos a dar cuenta de cuánto influyó el celular en nuestra forma de relacionarnos con los otros, con los demás, con el resto de las personas de nuestra sociedad. Ahora, si nos trasladamos a la IA, nos vamos a dar cuenta de que de aquí a 100 años también la introducción de esta tecnología a las sociedades lo que va a producir es un cambio en la sociedad, la va a transformar. Y que esa transformación sea saludable o sea nociva y tóxica para nosotros, y va a depender de nosotros y de cómo utilicemos este desarrollo humano. Un desarrollo es como cualquier otro desarrollo, desde las armas que hemos construido. En alguna época se diseñaron las armas, y si nos ponemos a ver las sociedades presentes nos vamos a dar cuenta de cuánto han destruido o lastimado nuestras propias sociedades esta tecnología. Que por supuesto también esa misma tecnología utilizada para otros desarrollos ha sido productiva, ha sido favorable o ha hecho cosas buenas, vamos a decir. Pero de vuelta, va a depender de quien utilice la tecnología y de cuál sea la conciencia que tenga frente al uso de esa tecnología, el resultado que nos va a dar como sociedad. Entonces, si volvemos a la cuestión de la IA y nos ponemos a reflexionar, si la IA es una inteligencia que lo que busca hacer es facilitar la inteligencia humana, o sea, como si viniese a hacernos más fácil la tarea de pensar. Entonces, la IA nos ayuda a pensar, porque nosotros no sé, hay alguna tarea que no sabemos realizar y que nos está costando, la IA nos ayuda a pensar. En un ejemplo, ¿no? Un ejemplo reducido. Supongamos que tengo que hacer una tarea para el colegio, o para la universidad, o para el trabajo, como dije, y le pido a uno de estos software que utilizan inteligencia artificial que lo que hacen es un procesamiento rápido de datos. Por eso parece tan intuitiva, porque a medida que hace el procesamiento más rápido, nos da esa sensación de que sabe lo que yo necesito. Pero en realidad lo que la IA está haciendo es rebotar con toda la información que tiene y toda la programación que le hicieron, y te da una respuesta intuitiva. Si vos le cambias la pregunta, te cambia la respuesta. Entonces, esa respuesta que te da viene porque la IA intuye lo que vos querés saber. Por eso se le dice que es intuitiva. Si vos haces una pregunta de desde dónde sale el sol, te va a hacer todo un procesamiento de precisamente intuyendo qué es lo que estás haciendo. Estás pensando en el sol, de dónde sale y a dónde es el nacimiento y el ocaso del sol. Te va a hacer toda una reflexión sobre eso y te la va a entregar como si hubiese hecho el procesamiento, la investigación rápido, y te da un resultado, ¿sí? Un resultado terminado de eso que procesó. Ahora, como decía,
¿Qué pasa si empezamos a utilizar este software para suplir precisamente esta habilidad humana de pensar? Una de las primeras cosas que nos va a pasar, como esto que estaba hablando hace un ratito, que vamos a empezar a utilizar estos software de programación o estos software de inteligencia artificial para facilitarnos la tarea de pensar y de procesar datos. El ser humano, cuando empieza sus primeros años de estudio, a todos nos pasó que nos cuesta mucho estudiar, es como que vamos muy lento, la información no se nos graba tan fácil, eh, perdemos el hilo de lo que estamos leyendo, no logro sostener la información de los primeros capítulos, ya me lo olvidé para los segundos capítulos. Entonces, todo eso que nos va pasando cuando recién empezamos a estudiar es precisamente nuestro cerebro aprendiendo a estudiar, aprendiendo a procesar datos, y después cuando avanzamos en la carrera nos vamos dando cuenta de que tenemos mayor velocidad para procesar datos y procesar conceptos más complejos. Ahora, imagínese un estudiante que desde la primaria o de la secundaria está utilizando estas herramientas de inteligencia artificial que le facilitan el pensar o el procesar datos rápidamente. ¿Qué quiere decir? En vez de tener que sentarse a leer 5 libros y tener una conclusión para dársela al profesor en la tarea que le está pidiendo, la inteligencia artificial le lee los 5 libros, le da una información procesada de eso que procesó y le da el resultado. Ahí nos vamos a encontrar con un primer conflicto. La IA está facilitándote el pensar, y al facilitarte el pensar, lo que a la persona le va a estar pasando es que no va a estar entrenando su mente para crecer en esa habilidad de pensar. Ahora, sigamos con este mismo ejemplo y vayámonos de este adolescente que ahora es un adulto. Todos sabemos que cuando llegamos a la adultez que nos tocan resolver un montón de cuestiones de la vida cotidiana y de nuestra vida y de lo que nos pasa y de lo económico y la sociedad y bueno, todas las cosas que nos toca como realizar en la vida cotidiana. Ahora, imagínense una persona que no ha entrenado su habilidad de pensar de manera, sí, de manera independiente, sin tener que recurrir a, en este caso, una inteligencia artificial. Esa habilidad de pensar que la persona ha estado como dejando a un lado, lo que le va a generar es que una vez que se encontró con la adultez, ya no va a tener esa etapa de la adolescencia que quienes la viven de esa manera, ¿no? Porque hay gente que no estudia, que elige no estudiar. Y por supuesto va a estar desarrollando habilidades mentales, tal vez más físicas, tal vez se desarrolla en un oficio, tal vez empieza a desarrollarse, no sé, sí, puede ser carpintero y empieza a hacer cosas con madera. Bueno, ahí su mente va a estar aprendiendo a hacer cosas con madera. Precisamente va a estar utilizando su inteligencia para hacer cosas físicas. Pero en el ejemplo lo que yo estoy analizando es cuando utilizamos la inteligencia para hacer procesamiento de datos, para llegar a conclusiones más complejas sobre lo que sucede en nuestras sociedades. Entonces, volviendo al ejemplo que estaba dando, imaginémonos a este adulto que ya llegó a la vida adulta y se pasó toda la juventud utilizando inteligencia artificial para que le dé respuestas, a trabajos complejos, ¿no? En vez de leer 5 libros, la inteligencia artificial se los lee y le da un resultado. Ahora, ¿en qué momento esa persona va a desarrollar su habilidad mental para utilizar precisamente su propia mente para llegar a una conclusión independiente? Si esa persona llega a la adultez y sigue utilizando los mismos software de inteligencia artificial, que para esa etapa seguramente van a estar incluso más avanzados, ¿en qué momento la persona desarrolla su habilidad de pensar, su habilidad de construir ideas complejas en su propia mente? Ahí nos encontramos con el primer conflicto, porque no lo va a lograr, no lo va a hacer, no va a tener ese entrenamiento, porque es como si le facilitasen el camino. Es todo un viaje leerse 5 libros, es más fácil que un software de inteligencia artificial me dé la respuesta, hago que el software lo haga por mí y yo evito esa dificultad de la vida que es la de aprender o desarrollar nuestra mente. En la adultez nos va a empezar a pasar lo mismo. Cuando estemos en un trabajo vamos a seguir utilizando software de inteligencias artificiales. Ahora, traslademos este ejemplo a otro ejemplo. Otra cosa que se usa mucho es, supongamos que una persona quiere responder un mensaje a alguien que le gusta o a alguien un mensaje importante. Lo mismo.
Hay una etapa de la vida en la que todos nos encontramos con la dificultad de hablar con el otro, hablar con alguien que me gusta, hablar con alguien como un jefe o hablar con un compañero de trabajo y tener que enfrentarme a esa situación. Supongamos que yo le pido a la inteligencia artificial que hable por mí, que me dé las respuestas o, no sé, supongamos que yo quiera hacer una campaña de marketing y le pida a la inteligencia artificial que me haga conversaciones con personas. ¿Qué quiere decir? Que me haga cómo sería para tal persona. O sea, yo investigo un perfil de persona y le digo a la inteligencia artificial, ¿qué quiere escuchar esta persona? Este perfil de persona, ¿qué quiere escuchar? La inteligencia me va a dar un mensaje random, un mensaje específico para esa persona, no va a ser random, ¿no? Va a ser específico, porque la inteligencia artificial precisamente lo que va a estar haciendo es analizando datos. Entonces, si es una persona que le gusta el deporte, que le gusta el aire libre y que le gusta, no sé, leer libros, la inteligencia artificial te va a dar como si fuese un texto, qué es lo que tenés que decir para que esta persona le caigas bien o le guste tu forma de pensar. Esa es otra forma de utilizar la IA. Entonces ahí la IA va a estar supliendo nuestro propio encuentro con el rechazo con el otro o con que no tengo nada en común con el otro. Y lo que va a estar facilitando la IA es precisamente manipulando relaciones humanas. Entonces a través de la IA yo voy a estar pudiendo como fingir conversaciones. Y esto pasa mucho, yo por ejemplo tengo un perfil de LinkedIn y me pasa mucho en LinkedIn, yo me doy cuenta cuando me está hablando una persona directamente que está escribiendo lo que está hablando o cuando utiliza un software de este tipo de inteligencia artificial y te manda un texto como un poco frío, como si no fuese realmente la persona, como si vos estuvieses hablando con una máquina. Es literal lo que está pasando. Vos estás hablando con una máquina porque la persona lo que hace es, no sé, agarra 100 perfiles de LinkedIn y le pide a la inteligencia artificial que le haga 100 presentaciones. Entonces la inteligencia artificial, como tiene mucha velocidad de procesamiento, te hace 100 presentaciones y a cada persona le dice, hola, Andrés, ¿estás interesado en conocer bla, 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 bla? Yo me doy cuenta de que a vos te gusta, ta, 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 y vos te das cuenta que eso no es la persona que realmente analizó quién vos sos y te quiere presentar un proyecto o te quiere invitar a hacer algo, sino simplemente que es un software de inteligencia artificial que analiza a través de estos algoritmos qué es lo que la persona quiere escuchar y ahí te hace como el enganche, ¿no? Como que te quieren vender algo. Cuando vos empezás a darte cuenta de que estás hablando con una máquina y muchas veces lo que te toca ahí también es vos preguntarte qué es lo que vas a hacer, si vas a tener una conversación con una máquina o si incluso se lo podés decir a la persona. Volvamos al ejemplo entonces de que no se trate tal vez de una venta, sino que sea una persona que le gusta a otra persona. Ese proceso de yo tener que hablar con la otra persona genuinamente, lo que la IA está haciendo es suplir el yo encontrarme con el rechazo del otro o con el que no le guste quien yo soy o lo que sea, que yo vaya a vivir en estas primeras experiencias con el otro y me va precisamente a evitar a mí el madurar mi forma de relacionarme con el otro. Ahí ya tenemos otro conflicto que el utilizar de una manera sin conciencia la IA nos va a generar. Recordemos que, como dije en una parte del video, la inteligencia artificial es un desarrollo humano y va a depender de nosotros cómo lo utilicemos, para qué lo utilicemos. Si lo podemos utilizar como una herramienta o si la IA se va a convertir como si fuese un apéndice mío, como si no es una herramienta que yo use, sino que yo dependo de la herramienta para yo hacer mis cosas. Ahí sería el principal conflicto de todo esto que estamos charlando. Cuando yo empiezo a depender de la herramienta, cuando yo ya no sé hablar con otra persona si no es a través de esta herramienta de inteligencia artificial, cuando yo ya no sé hacer un reporte de datos sin tener que utilizar la inteligencia artificial para hacerlo, cuando yo ya no puedo tener un pensamiento creativo. Porque otra cosa que se usa mucho es para, no sé, una persona que es un artista, no sé, hace un bosquejo y la inteligencia artificial le hace una obra completa, ¿no? Como que le da forma a ese dibujo y le pone sí, colores y demás. Ese mismo proceso que hace la inteligencia artificial está supliendo la habilidad creativa del artista.
Lo mismo, lo que sucede ahí es que el artista empieza a perder esa habilidad creativa porque la creatividad, a diferencia de la inteligencia artificial y lo que nunca va a tener la inteligencia artificial, es precisamente el aspecto emocional que tiene el ser humano. Es como estos debates que siempre se arman en las series de ciencia ficción, cuando se ve la inteligencia artificial que ya se ha creado, ¿no? En la ciencia ficción, muchos de los desarrollos humanos ya se crearon antes de que se creasen, ¿no? No sé, la serie Star Trek, por ejemplo, te muestra que hay como un ser que es creado de inteligencia artificial, a través de inteligencia artificial. En todas hay, como siempre, en todas las películas de Star Trek aparece la inteligencia artificial. Entonces, el principal debate que siempre se armaba ahí es si la inteligencia artificial puede desarrollar emociones o no, si tiene emociones humanas o no. Las emociones humanas están conectadas con la intuición, con la inspiración, con lo más profundo, lo etérico, lo que va más allá del ser humano, lo metafísico. La inteligencia artificial no puede llegar a esos campos que llega el ser humano. Y un artista lo que hace es precisamente conectar con esos campos para hacer algo creativo. Se va hacia su mundo interno y logra conectar con una inspiración. Inspiración también, una forma de verlo, no me acuerdo en qué libro lo leí, que se trata como de inspirar a Dios, como inspirarse de lo divino para yo poder dar una obra, hacer una obra de arte, una obra de teatro, lo que sea que yo cree. Entonces, cuando yo me inspiro en algo divino, en algo superior, me estoy inspirando en algo que va más allá del ser humano, algo que es más profundo, que es más complejo que nuestras vidas cotidianas. Y precisamente esas inspiraciones a lo largo de la historia lo que buscan es llevar a nuestras sociedades a espacios como más elevados, como más virtuosos. Ahora, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, esa inspiración divina nunca va a estar porque los datos que la inteligencia artificial tiene son todos los datos actuales de nuestra sociedad. No puede generar más cosas o va a generar resultados de los datos que ya tiene. Entonces nunca va a estar dando algo diferente de lo que se le programa o de lo que se le ingresa. Es como si todos los datos que vos le pongas a la IA, ella va a ser como si fuese una super ensalada y te va a dar cosas nuevas. Pero en realidad las cosas nuevas que te está dando no son nuevas, sino simplemente que está como uniendo un montón de otros conceptos y está formando conceptos que parecen nuevos, pero en realidad es como si hiciese todo un procesamiento de un montón de chatarra que vos tengas y de esa chatarra saques algo nuevo. Y no te das cuenta de que sigue siendo la misma chatarra. No es que estás construyendo, creando algo nuevo con materia prima nueva, sino que estás procesando materia prima que ya se ha usado. El artista lo que hace es entrar a su mundo interno y buscar como una intuición nueva, como algo nuevo, como algo creativo precisamente que antes no se vio. La inteligencia artificial eso no lo puede hacer. Pero cuando nosotros empezamos como creativos a utilizar la inteligencia artificial, no sé, para otra cosa que lo vi mucho que se usa es para, como dije, campañas de marketing, pero por ejemplo, para hacer, hoy por hoy se usa mucho los mensajes inspiracionales y todo eso que se ven en canales como el mío, canales de desarrollo personal. Entonces, cuando la inteligencia artificial se la utiliza para que a vos te dé ideas de qué hacer para que al otro le guste lo que vos estás haciendo, no te estás inspirando, estás utilizando la inteligencia artificial como para que cree contenido por vos. Entonces vos no estás creando un contenido que vos te levantaste inspirado y dijiste hay que salir a correr. Entonces creo un contenido que diga el correr es importante para la vida. Y vos estás como trabajando con esa idea porque vos lo estás viviendo y estás inspirándote en tu vida para crear contenido y en tus experiencias y lo que has hecho para crear contenido. Eso sería una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es utilizar la inteligencia artificial para que te dé un contenido general, genérico, de lo que todos quieren escuchar, y en base a eso vos tenés todos los días un contenido nuevo que la misma inteligencia artificial te lo puede crear, te puede hacer la plantilla, te hace todo, te hace el contenido, te hace la frase, te hace la plantilla, te la sube automáticamente y vos podés estar todos los días creando contenido que como yo lo veo es un contenido basura, porque es un contenido, como dije, una mezcla de chatarra que no tiene nada nuevo, que no tiene la inspiración de la persona que se está inspirando para hacer ese contenido. Por supuesto que todos, como dije, podemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta.
Y esa sería la forma que yo los invito a que lo puedan como ver y utilizar. ¿Qué quiere decir? Utilizar la inteligencia artificial como una herramienta es que la inteligencia artificial no se convierta en nuestro papá o nuestra mamá, que no nos diga lo que tenemos que hacer o cuándo tenemos que hacerlo o cómo tenemos que hacerlo, sino que sea una herramienta que yo utilice para hacer lo que yo quiera hacer a través de la utilización de esa herramienta. Y ahí yo le voy a estar poniendo límites a cuál es el uso que le quiero dar a la herramienta. Lo mismo que pasó con los celulares cuando se desarrollaron. Algo que le cuesta mucho, por ejemplo, a los papás es limitar el uso de los celulares a sus hijos adolescentes, niños y adolescentes. Hoy por hoy se está viendo muchísimo el uso del celular en niños y adolescentes y todos quienes estamos en acompañamiento de familia y personas que quieran como desarrollarse psicológicamente, todos quienes estamos en este campo marcamos lo mismo. El celular a las edades iniciales es súper nocivo para el desarrollo del niño. Y sin embargo los padres se encuentran con el choque de que es una gran dificultad sacarles el celular o limitarles el uso del celular hasta ciertas edades. ¿Por qué? Porque este desarrollo humano que es el celular se ha metido tanto en las sociedades que no hemos sabido ponerle límites. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial si no sabemos ponerle límites. ¿Cuál sería un límite interesante? Bueno, por ejemplo, en las escuelas que no se la puede utilizar para la realización de tareas o trabajos prácticos. Lo mismo los niños que no la puedan utilizar para suplir precisamente este choque con el tener que entrenar su mente para aprender cosas nuevas. Es lo mismo en los adolescentes, que se le pueda como reducir para que llegadas a ciertas edades vos puedas aprender una forma sana de utilizarla, porque la inteligencia artificial va a seguir estando hasta que tomemos conciencia cada vez más de qué es lo que trae, ¿no? Hay una película muy interesante que se llama Idiocracia, la idiocracia creo que es, y se trata precisamente de personas que han puesto su habilidad de pensar y su habilidad de llevar adelante las sociedades en personas o en sistemas computarizados. Es como que la gente se ha vuelto muy idiotas. El concepto de la película es ese, la gente se ha vuelto idiota. Entonces viene una persona del pasado que era una persona random, con conocimiento random, y es, o sea, como una persona que no sé, que no tiene grandes estudios, sino simplemente alguien que ha terminado la secundaria y ya. Y esa persona era la persona con más conocimiento de todo el mundo porque la gente se había vuelto como muy tonta, se había vuelto como muy poco pensante. No reflexionaba las cosas, sino que simplemente hay una escena que en vez de regar con agua, regaban con una bebida azucarada porque estaba de moda. Entonces no sabían qué les pasaba, que se le morían las plantas. Y este muchacho dijo, no la rieguen con esta bebida azucarada, riéguenla con agua. Y ahí cuando la empiezan a regar con agua, empiezan a crecer las plantas y le dan un premio Nobel. Entonces es re interesante esa parte, porque precisamente te muestra cómo esa sociedad fue perdiendo su habilidad de pensar en favor de estos desarrollos tecnológicos. Esto es más o menos el mismo concepto que yo les estoy trayendo. Si nosotros permitimos que las sociedades actuales se vayan como acostumbrando a utilizar la IA para pensar, va a llegar un momento que la gran mayoría de la gente no va a estar pensando de manera independiente, sino que lo va a estar haciendo a través de estos software. Y como todo software, termina el software respondiendo a quienes lo programen. Y no nos olvidemos que estamos en sociedades que hay vamos a decir, un conjunto de personas que está como liderando la sociedad, y si nos ponemos a ver las agendas de esos grupos de personas, nos vamos a dar cuenta de que no son agendas muy saludables. Si vemos las sociedades actuales, nos damos cuenta de que las agendas de las personas que están en el poder no terminan de ser saludables porque el pueblo siempre sigue oprimido, no crecemos económicamente como sociedad, no lo hacemos en común, lo hacemos cada uno por su lado y compitiendo con los demás. Bueno, todo lo que podemos ver nocivo en las sociedades actuales, quienes lleguen a estas conclusiones, ¿no? Porque hay personas que como que no lo reflexionan, como que no se paran a pensar en hacia dónde vamos como sociedad. Bueno, cada quien está viviendo su experiencia a su manera. Yo estas ideas
si bien siempre fui un poco, sí, desde chico siempre fui como muy, eh, como que siempre estuve abogando por que las cosas mejoren, ¿no? O siempre me gustó el ambientalismo, o siempre me gustó como todos esos movimientos que buscaban que la tierra esté más saludable o que esté más sana. Bueno, eso es un poco lo que estoy invitando con este audio, a que podamos comprender que la inteligencia artificial es un programa que suple la forma de pensar o que suple la habilidad de pensar de la inteligencia humana, que es natural en el ser humano, lo empieza a suplir. Al suplirlo, lo que sucede es que la persona deja de usar sus propias habilidades en pos de esta otra facilidad. Es como que nos gana la pereza. En vez de pensar, utilizo el chat GPT. Bueno, o cualquier programa de inteligencia artificial, que son todos muy similares. Es una base de datos de procesamiento acelerado y en base a ese procesamiento te da respuestas relativamente intuitivas para el observador, ¿no? Pero en realidad no tiene nada de intuitivo, es como lógica de programación. Bueno, entonces, a medida que empezamos a utilizar estos software, lo que nos va a suceder es que vamos a, por esa misma pereza que en todos nosotros existe, entregar la habilidad de pensar a estos software de programación. Ahora, ¿qué sucede en un futuro? Si este software de programación está siendo utilizado por, como dije, estas personas que tienen sus propias agendas, bueno, ya no podemos dar cuenta de que cada vez vamos a ser menos pensantes y al ser menos pensantes vamos a tener menos habilidad para darnos cuenta de lo que estas personas están haciendo o hacia dónde quieren llevar la sociedad. Pero bueno, eso sería como una conversación para otro momento. Sí me gusta como empezar a hablar de la IA y empezar a hablar de, bueno, lo que puede llegar a generar en las sociedades y lo que ya está generando. Que, como dije, una de las cosas que está generando es precisamente el legar la habilidad de pensar humana en estos software de programación. Y si nos vamos a las implicaciones jurídicas, nos vamos a dar cuenta de que, como yo he dicho en otros audios, la justicia siempre llega lenta. La habilidad de legislar vamos a decir, se ve como impedida cuando los desarrollos tecnológicos son tan rápidos. Si hoy vemos lo que ha sucedido con el celular y viajamos al pasado, sí que podríamos poner una ley que diga los celulares son nocivos en las aulas. Entonces, que nadie use celulares en las aulas. Pero como fue progresivo y se fue metiendo por la familia, fue la familia la que le dio la bienvenida, la escuela no puede ir en contra de los deseos de la familia. Entonces, si los padres no se ponen en contra de la utilización de los celulares en las escuelas y en los niños, y las escuelas no pueden hacer nada. Ahora, como dije, si volviésemos al pasado, podríamos hacer leyes que limiten la utilización de los celulares. Pero hoy en el presente se han metido tanto en la familia y tanto en los niños y en los adolescentes y en las sociedades actuales que querer sacarlo con una ley y sería ponerse a todo el pueblo en contra. Entonces, que un legislador siquiera haga un proyecto de ley de ese tipo es como impensado. Sin embargo, sí ya hay como muchos intentos de concientizar a la población de lo nocivo que es el celular en los niños. Ahora, lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Hoy recién estamos viendo todos los desarrollos que hay y es súper interesante porque, bueno, como dije, nos gana la pereza. El celular hace de todo últimamente, sobre todo si son celulares nuevos, hacen de todo, te mandan a dormir, te mandan a comer, te mandan que comer, te mandan a hacer ejercicios, como te dije, es como tener un papá o una mamá. Te suplen todos esos hábitos que vos tendrías que hacer y vos lo único que haces es que el celular te haga las cosas o que te diga qué hacer y vos a regañadientes hacer lo que te dice el celular. Y de vuelta, no generas los hábitos por tu propio motus, por motus propio, no te motivas vos a hacer, a alcanzar tal objetivo en tu vida, sino que empezás a apoyarte en la inteligencia artificial. Es como si de repente se crease una máquina que suple las piernas humanas. Y vos decís, ¿no te cambiarías las piernas tuyas por otras piernas que ya estén entrenadas y que sean mecánicas? No, vos vas al gimnasio, salís a correr, te entrenás, que esto, que lo otro, y tenés un super cuerpo si lo querés hacer. Pero ¿qué requirió las piernas? Que las entrenes. Ahora imagínate que se crea una tecnología que vos te podés reemplazar las piernas. Y tal vez hay personas perezosas que no quieren entrenar sus piernas, que les vendría cómodo. ¿Me explico a lo que quiero llegar? Bueno, lo mismo en la inteligencia artificial. A todos nos ha pasado que es re difícil ponerse a estudiar cuando recién empezamos. Pero si
utilizamos la inteligencia artificial, es como sacarte tu propia habilidad de pensar y ponerla en un programa que piense por vos o que haga las cosas por vos. Y como dije, las implicaciones jurídicas cuando se trata de legislar, no se llega a legislar a tiempo. Dentro de 50 años vamos a ver lo nocivo que la inteligencia artificial fue para nuestras sociedades. Pero para esos 50 años ya va a estar súper integrada en la sociedad y no vamos a tener cómo sacarla. Quienes las hayan utilizado como un papá y una mamá, ¿no? Ahora, quienes estamos viendo esta cuestión y quienes estamos diciendo esto no es saludable, esto no es saludable para la sociedad, esto no es saludable para el individuo, bueno, vamos a estar eligiendo otros caminos, vamos a estar eligiendo utilizarla así como una herramienta en lo cotidiano, en lo que veamos que sí puedo utilizarlo, no sé. Desde el despertador que ya sabe cuáles son tus horarios a, no sé, algo simple como una plantilla en una aplicación estas aplicaciones de marketing. Bueno, esas cosas simples que lo que hace la inteligencia artificial es más o menos darte un formato y vos le das tu propio toque. Ahora, que vos utilices el formato y no le des tu toque, no le des nada, bueno, ahí también está precisamente esto que estaba hablando del artista, el que no logra utilizar lo que tiene y crear arte, crear algo artístico, algo que le guste, algo que le llame la atención. Pero, bueno, como estaba diciendo, lo que nos toca es precisamente tener discernimiento de cómo utilizar esto como una herramienta y no que la herramienta me utilice a mí, que yo me vuelva como en la película Matrix, un esclavo del sistema, que yo me meta dentro del sistema y ya el sistema piense por mí, me diga qué quiero, qué necesito, cómo resolver las cuestiones de mi vida y bueno, de repente me termino convirtiendo en uno de los monitos de Matrix que está dentro de una cápsula y conectado a una computadora. ¿Sí? Ese sería como un futuro súper distópico en el que la inteligencia artificial ordena todo en tu vida y vos no haces nada más que estar tirado en una cápsula. Pero bueno, esto se lo dejo a cada uno para que hagan su propio análisis y lo puedan como reflexionar. Quienes les interese este tema pueden seguir investigando cómo funcionan y cómo diferentes autores que ya traen esta información de que la IA no es saludable no es saludable como se está encarando utilizarla, digamos, como una forma de suplir la inteligencia humana. Por supuesto que hay un montón de desarrollos súper saludables que la IA permite, ¿no? O sea, el procesamiento en el diagnóstico de la medicina. Hay muchas enfermedades que muchas veces se demora el diagnóstico porque no se llega a procesar los suficientes datos como para darte un diagnóstico. Y a veces la inteligencia artificial, al tener esa habilidad de procesamiento que un médico independiente tal vez no tenga, porque bueno, hay muchas enfermedades y mucha información ahí para que una sola persona la pueda sostener. Y ahí, bueno, podés ver un desarrollo interesante que sería el procesamiento rápido de todos los diagnósticos de la persona y sí, dártelo, o sea, hacer un procesamiento de los síntomas que la persona tiene y darte un diagnóstico más acertado. Pero de vuelta, no supliría al médico. El médico tiene que ver ese diagnóstico y decir, no, me parece que no es por esto, por esto y por esto. Y a tener como su propio discernimiento a la hora de atender al paciente. Si no, lo que pasaría es que el médico es reemplazado por una inteligencia artificial y de vuelta, el médico no solo sana a través de su conocimiento, tal vez también sana a través de su intuición y lo que siente y cómo acompañar al paciente en sanar. La parte humana siempre es necesario. Por eso los médicos que son más humanos son los que más nos gustan. Y los médicos más fríos que te dicen, bueno, tenés que hacer esto, esos no nos gustan, no nos caen bien, porque no nos hacen sentir bien. Como que lo sentimos lejano, lo sentimos muy frío. Imagínense un médico que sea una máquina. Pero bueno, los dejo con esta información, espero que les guste. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.